También puede ser en cavidades y en espacios como tales. Espacios alveolares, cavidad pericárdica, cavidad abdominal, cavidad torácica, pues el tipo de estas estructuras que estoy nombrando. Cavidades, espacios intersticiales y espacios alveolares específicamente cuando se da el edema alveolar en el pulmón. Como les he mencionado, normalmente las redes vasculares terminales en esto. Las redes vasculares terminales siempre va a haber expresión de líquido y absorción de líquido. Siempre que llega la sangre a una red vascular terminal, parte de ese líquido sanguíneo se sale a los tejidos. ¿Para qué? Para oxigenar las células. Y ese mismo líquido es reabsorbido por los capilares venosos y las venas capilares. Y eso sale. Normalmente eso no está regido por la ley de Frank-Starling. Que la pasada es una regla de presiones. ¿Para qué es necesario tener en cuenta la ley de Frank-Starling? Porque recuerden que en nuestra circulación tenemos varios tipos de presiones, ¿cierto? Entonces, la presión que me da el agua, que es la presión hidrostática, la presión que me dan los iones, que es la presión osmótica. Pues la digo despacio. La presión hidrostática, que es la que me da el agua, el líquido, el plasma. La presión osmótica, que me da los iones. La presión oncótica. Hidrostática, osmótica y oncótica. La oncótica aquí me lo da las proteínas de la sangre. Pues, ¿qué me está explicando la ley de Frank-Starling? Que dependiendo de las presiones hidrostáticas que hay dentro del vaso sanguíneo, dependiendo de las presiones oncóticas que están dentro del vaso y por fuera del tejido, y los iones que también están dentro del vaso y en el tejido, pues el agua va a salir o entrar dependiendo del gradiente de concentración. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no? O sea, recuerden que el agua siempre se mueve por gradientes de concentración. Siempre. De ejemplo más claro y de la manera más coloquial es cuando uno de chiquito era bien maloso y cogía los caracoles y las babosas y les echaba sal. Entonces cuando les echan sal a las babosas, ¿qué pasa? Prácticamente todo el líquido que está dentro del insecto sale al exterior por la cantidad de sal que hay. Entonces la sal que es un yodo. Cloruro de sodio y yodo. Lo que hace es atraer toda esa cantidad de agua hacia afuera. Eso es lo que hace la presión osmótica. ¿Sí? Esto lo hemos visto, pues la definición, aumento de líquido en los espacios intersticiales. Microscópicamente les había explicado que se podían ver estos patrones y macro estos. ¿Sí? Ya hemos explicado que la nasarca, pues en general se da más que todo en pelos y es edema subcutáneo generalizado. Es reversible en ciertos animales y ciertos bebés, en otros nacen así porque ya vienen enfermos. Acá vamos a hablar de la patogenia o los mecanismos, patogenia o los mecanismos del edema. ¿Listo? Vamos a empezar con el primero. Pues el primero pues, va a ser incremento de la permeabilidad vascular. Pero un momentico, ya reviso una cosa. La primera causa de edema va a ser por el incremento de la permeabilidad vascular. Entonces puede ser de dos orígenes. Uno, daño en el endotelium. Daño en las células endoteliales.
va a ser daño directo en el endotelio y lo otro aumento en la presión hidrostática. ¿Listo? O sea, daño en el endotelio vascular y el segundo mecanismo va a ser el aumento de la presión hidrostática. ¿Dónde se me va a aumentar la presión hidrostática? Digamos, falla cardíaca congestiva, obstrucciones del drenaje venoso. Cualquier anormalidad que me genere que la sangre no pueda salir de los tejidos. Falla cardíaca congestiva derecha y obstrucción del drenaje venoso. Esta es la explicación de por qué uno de los signos principales de la falla cardíaca derecha son edemas subcutáneos, ascitis, por la congestión venosa. Y el otro es el daño endotelial. Y en el daño endotelial también podemos encontrar presencia de sustancias vasoactivas. Presencia de sustancias vasoactivas. ¿Qué sustancias vasoactivas ustedes conocen? El óxido nítrico, las prostaglandinas, la histamina. Todos esos me generan vasodilatación. Y si hay vasodilatación hay aumento de la presión hidrostática. ¿Listo? Entonces acá, esto es un capilar. Recuerden que tenemos tres tipos de capilares: capilares continuos, capilares fenestrados y sinusoidales. Si hay un daño endotelial en un capilar sinusoidal, pues la salida va a ser muchísimo más exagerada que en un capilar continuo, ¿no? Por la misma morfología que tiene el capilar. Es lo que tienen que tener en cuenta. Sin embargo, acá que tenemos un capilar que en vez de tener sus células endoteliales íntegras, lo que tienen son sus espacios intercelulares afectados. Entonces, si hay un efecto, digamos, traumático, una congestión, un aumento de la presión hidrostática, presión en el endotelio, pues prácticamente todos los fluidos del plasma que están acá y las proteínas se van a salir a los tejidos. Entonces, ¿qué se ve acá? Esto es un pulmón. Acá miren estos vasos sanguíneos como están extremadamente congestionados. Y aquí en los espacios alveolares ven este material eosinofílico homogéneo. Este material eosinofílico homogéneo, pues aquí corresponde a un edema pulmonar. Todo lo que ustedes ven acá, ese material es el que ahora estamos usando. Este material eosinofílico homogéneo que ustedes ven acá en los espacios alveolares es edema. Recuerden que normalmente cuando se sale el plasma y en los edemas, normalmente cuando el tejido no se tiñe. Bueno, siempre que hay un tejido en nuestra patología de edema, el tejido se ve blanco, porque normalmente se sale el líquido y el líquido no tiñe la hematoxilina y la eosina, porque lo que tiñe la hematoxilina y lo que tiñe la eosina son proteínas y ácidos nucleicos. Lo vasofílico tiñe ácidos nucleicos, lo eosinofílico tiñe proteínas en general y la membrana citoplasmática de la célula. Pero acá, recuerden que en el pulmón, si se sale el plasma de la circulación sanguínea, entra en contacto con el surfactante pulmonar y se mezcla. Y el surfactante pulmonar, recuerden que es una proteína. ¿Quién lo produce? ¿Se acuerdan? ¿Qué célula produce el surfactante pulmonar? Neumocito tipo 1. El 2. Neumocito tipo 2 y las células claras. Células claras y neumocito tipo 2. Los que me producen el surfactante pulmonar. ¿Y ustedes ya se los había explicado o no? No me acuerdo. Bueno, luego voy a explicar. Acá, los pulmones están, miren, aumentados de tamaño, se ven voluminosos, carnosos, la apariencia que normalmente a algunos patólogos les gusta decir es una apariencia carnosa, porque el pulmón no colapsa. El pulmón, en vez de colapsar, cuando uno saca la cavidad torácica de nuevo, cuando entra en contacto con la presión atmosférica, pues lo que hace el pulmón es colapsar, pues se reduce el tamaño. Si no se colapsa es porque esos espacios de aire que ya habían ahí se reemplazaron por algo. En este caso, ¿qué va a hacer? Líquido. Cuando uno lo coloca sobre la mesa, entonces empieza a salir líquido del pulmón.
bastante prominente la salida de agua que hay. Si uno corta la tráquea aquí, a la altura de la carina, recuerden que la carina es la bifurcación a los bronquios de la tráquea, que tengo espuma. De nuevo, microscópicamente se ve sinofílico homogéneo, macro se ve como espuma. La unión del plasma con el surfactante pulmonar. Acá, simplemente salida de líquido y la presencia de espuma acá en la tráquea. El segundo. Bueno, no es el segundo. Este está en el primero que les había dicho, en la aumento de la permeabilidad vascular. No me lo anoté separado. Bueno, ese sigue siendo el mismo, solamente que se incrementa la presión hidrostática. Ya les había dicho las principales causas que va a ser obstrucciones venosas, falla cardíaca derecha, pero también la hipertensión pulmonar me puede llevar a derrame pulmonar. Porque de nuevo, porque el cuadro de hipertensión me va a generar aumento de presión hidrostática. Por eso las personas que sufren de hipertensión crónica también se inflaman todo el tiempo los pies. Las personas diabéticas también. No ven los números. Acá el segundo es la disminución de la presión osmótica. Yo la puedo ver. Segundo es la disminución de la presión osmótica. O coloidosmótica. No está en la diapositiva. Disminución de la presión osmótica o coloidosmótica. Coloidosmótica. Esto es intravenoso, ¿no? O sea, intravascular, perdón, intravascular. Disminución de la presión coloidosmótica o osmótica u osmótica intravascular. ¿Cuál es el mecanismo principal de esto? La hipoproteinemia, por la pérdida de iones, es decir, deshidratación crónica. El mecanismo principal de esta va a ser de nuevo hipoproteinemia o deshidratación crónica. Deshidratación crónica. ¿Verdad que se refiere con intoxicación con agua? Entonces, disminución de la producción de albúmina. ¿A qué se refiere? Cuando hay una falla hepática o cuando hay un problema hepático. Recuerden que la mayoría de las proteínas plasmáticas se producen en el hígado. Eso es falla hepática.
Pérdida excesiva de albúmina, ¿a qué se refiere? A problemas en la absorción de proteínas del intestino, problemas de mala absorción intestinal. Mala absorción de proteínas. Parasitismos severos. Y pérdida de proteínas por el riñón, enfermedad renal crónica. Intoxicación con agua, ¿a qué se refiere? A diluir la sangre, o sea, sobrehidratación. O sea, cuando hidratamos a un animal más de lo que se debería. Sobrehidratación. Dentro de esto, ¿qué puede pasar? Puede haber disminución de la presión osmótica intravascular, o también puede haber aumento de la presión osmótica articular. Aumento de la presión osmótica articular. Entonces están las dos controles: disminución intravascular y aumento de la presión osmótica tisular. ¿Qué significa el aumento de la presión osmótica tisular? La presión osmótica tisular es cuando hay retención de iones o proteínas en los tejidos. La retención de iones o de proteínas en los tejidos. ¿En dónde se va a dar? Solamente en falla renal. En falla renal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Y el último es esta, la disminución del drenaje linfático. Sí, está. Creo que fue alterado. Disminución del drenaje linfático. Creo que después ponerme a arreglar esas 200 y pico diapositivas. Cuando los pasé de PDF a PowerPoint se dañaron. Disminución de la. ¿Qué? Perdón. Del drenaje linfático. Disminución del drenaje linfático. ¿Dónde se me da la disminución del drenaje linfático? A ver si eso se lee. Bueno, obstrucción o compresión de los vasos linfáticos. Obstrucción o compresión de vasos linfáticos, que me lo puede dar malas posturas o obstrucciones externas, como que pulmones, por ejemplo. Obstrucción o compresión del drenaje linfático.
perdón. El segundo puede ser la hipoplasia o la plasia linfática congénita, que significa que no hay vaso linfático desde que la niña nació. Que no hay que por... Circulación linfática desde que la niña nació. La plasia o hipoplasia linfática congénita. ¿Qué otra cosa me puede generar esto? Inflamación de los vasos linfáticos, ¿cómo se llama eso? Linfangitis. Linfangitis. Inflamación de los vasos linfáticos, linfangitis. O inflamación del ganglio linfático, que sería linfaadenitis. Linfaadenitis. Que se entrena por la Abajo. O sea, eso no, eso está proyectado mal. O sea, esa plasia hipoplasia linfática, linfangitis o linfadenitis. Linfangitis es inflamación del vaso linfático, linfadenitis es inflamación del ganglio linfático. Y el otro es linfangiectasia o linfaectasia. Linfangiectasia o linfaectasia. Linfangiectasia con G o linfaectasia. Pero el término correcto es linfangiectasia, solamente que no sé por qué va a ir en linfaectasia. Es lo mismo. Ectasia viene de éxtasis, ¿listo? Pero también ectasia es éxtasis con dilatación de un órgano. En este caso se referirá al sistema linfático. ¿Listo? Creo que nos preguntamos para hipoplasia. Mutaciones. Mutaciones. O sea que no se formen los vasos linfáticos. Muy raro que pase, pero puede pasar. ¿Y es congénita? Sí, es Congénita, no hereditaria. Entonces recuerden, miren, acá esto es lo que está pasando permanentemente dentro de los vasos sanguíneos, viene la sangre, acá por su extremo arterial, o sea el capilar arterial, circula, sale a los tejidos y se vuelve a reabsorber. Siempre sale, se reabsorbe, sale, se reabsorbe. Parte del líquido que sale al tejido intersticial también va a ser reabsorbido por quienes, por los vasos linfáticos, que son los que ustedes ven acá. Los vasos linfáticos siempre van a estar ahí en la red vascular terminal reabsorbiendo cierta parte del líquido. Recuerden que la mayoría de glóbulos blancos, macrófagos, linfocitos, neutrófilos, todas las células del cuerpo, viajan por vía linfática también. ¿Para qué? Para llegar a los ganglios. Llegan los ganglios linfáticos y le hacen presentación antigénica a los linfocitos T, CD4. Y así es como se hace el reconocimiento de las estructuras anormales que hay en los tejidos. ¿Listo? Pues acá, esto ya lo habíamos visto. ¿Listo? Entonces lo vuelvo acá a repetir para que ustedes lo tengan mayor claridad, pero acá son trombos, miren. Alteración del retorno venoso, trombos, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca derecha me lleva a congestión y estatiza en las cavas, y eso me genera edema en todos los órganos. Específicamente recuerden que el órgano diagnóstico para esto puede ser el corazón de la falla cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda me lleva a estasis en vasos pulmonares en cuanto de origen venoso y arterial, y eso me genera hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar me va a llevar a edema pulmonar. ¿Listo? Esto es de nuevo para que ustedes miren
Dime. Profe, ¿qué era esto así? ¿Qué la sangre se queda aquí? ¿Qué la sangre se queda aquí? Acá es para este cuadrito, ya se los había mostrado anteriormente, se los vuelvo a colocar acá. Ese cuadro lo que me está mostrando son las consecuencias circulatorias de cada insuficiencia cardíaca. Lo habíamos visto en falla cardíaca, lo volvemos a ver acá para que lo apliquen ahora sí a la patogenia de los edemas. Principalmente, ¿cuál va a ser? Aumenta la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática. De nuevo, ya se los había explicado, que son todas estas causas que ya les había dicho. Finalmente, miren, acá la persona lo que está haciendo es colocar 3 dedos en el abdomen de ese perro y de la cantidad de edema que tiene, pues quedan marcados. Miren acá quedan los 3 deditos marcados de la persona, y eso pasa cuando hay mucho edema. Ustedes también les ha pasado, cuando uno se inflama algo, uno se puede colocar los dedos y quedan marcados, y es por la cantidad de líquido que hay. Por ejemplo, miren a este pobre perrito le picó una abejita y acá en el que dice inflamatoria, pues lo lleva a esto, una mandíbula. O animales que llegan muy parasitados, miren, la presencia de todo ese edema en la cavidad abdominal. Acá de nuevo, estas imágenes ya se las había mostrado, les voy a mostrar. Acá recuerden, miren, uno coloca el órgano y se empieza a salir el líquido aquí a la periferia, ¿cierto? Y cuando uno mira la tráquea y uno mira la carina, uno ve espuma, uno encuentra espuma. El edema no solamente se puede encontrar también en el pulmón, sino también en el intestino. Miren, este intestino es un intestino grueso, es un ciego, y cuando lo abren, pues acá, si ven que tiene una apariencia brillante, cuando yo veo la imagen micro, lo que veo es que esta lámina propia de la mucosa del ciego, en vez de verse eosinofílica, se ve blanca. ¿Sí ven? Es que se ve muy blanquecina. Cuando yo veo un tejido que está extremadamente blanco es porque hay mucho edema. Entonces, esta fue la patogenia. Dentro de la naturaleza de los edemas tenemos de 2 tipos. Naturaleza de los edemas, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de edema es? ¿A qué tipo de edema es? Entonces, orientarme prácticamente a un posible diagnóstico en cada uno de la naturaleza de los otros edemas. ¿Cuáles son? Los trasudados y los exudados. Esa tabla ustedes la tienen para que la miren con mayor detenimiento. La verdad, ¿cómo se resume esa tabla? Primero, el trasudado es claro, es inoloro, es poco denso, tiene pocas proteínas y pocas células. Se lo vuelvo a repetir. Entonces, claro, inoloro, es poco denso, pero tiene una apariencia cerosa. Tiene poca presencia de proteínas. Y tiene poca presencia de células, eritrocitos y glóbulos blancos, o sea, leucocitos. Los exudados, ¿cómo son? Son turbios, son lechosos, pueden tener mal olor,
tienen alta densidad. Y tiene alta cantidad de células. O sea, tiene alta presencia de leucocitos. La mayoría de exudados de Krebs van a ser inflamatorios. Inflamatorios. Miren, acá es una cavidad torácica, acá tengo la cavidad pericárdica, y aquí tengo el corazón. Y la presencia de este líquido seroso translúcido, que es una apariencia clara, o sea, un líquido bastante, pues un líquido bastante como normal, parecido al agua, pues esto que va a hacer va a ser un trasudado. Va a ser un trasudado. Si yo tengo acá de nuevo esto, dentro de la cavidad pericárdica, lo que acá encuentro que es líquido, presencia de líquido. También va a ser un hidropericardio, pero va a ser un trasudado. Esto de acá, digamos, es una pequeña fisiopatología en lo que es el edema renal. Pues para no ponerme a explicar a profundidad eso, porque igualmente eso es una enfermedad totalmente aparte, la enfermedad renal crónica, pues es un síndrome extremadamente extenso y complejo de entender, y tiene que conocer todos los mecanismos compensatorios. Sin embargo, ¿qué pasa en el riñón? O sea, de manera general. En el riñón tenemos la nefrona, que es la unidad estructural del riñón. La nefrona está formada por el glomérulo renal y por los túbulos, ya sea el proximal, el ascendente, el contorneado distal, y los colectores. Los colectores son la parte final que me va a llevar todo el líquido que se reabsorba para llevarlo a la pelvis renal. En la pelvis renal se produce toda la orina y se elimina hacia la vejiga. ¿Sí? Es el ciclo normal que hay. ¿Qué pasa? Que si se me afecta, si hay un proceso inflamatorio en el intersticio, o un proceso inflamatorio que me está afectando directamente el glomérulo, se me va a disminuir una variable que se llama la tasa de filtración glomerular. Entonces, la tasa de filtración glomerular es lo que se mide y prácticamente se define como la cantidad de solutos que el riñón está eliminando. Recuerden que la sangre va pasando por el glomérulo y el riñón lo que hace es extraer sustancias de la sangre y eliminarlas hacia la orina. Si se me disminuye la cantidad de sangre que llega al órgano, se me disminuye la tasa de filtración glomerular. Si se me disminuye la tasa de filtración glomerular, empiezo a retener líquidos. Entonces, cualquier alteración en la funcionalidad del glomérulo me va a llevar a edema. Esto de nuevo lo van a ver con mayor detenimiento en patología sistémica y lo van a ver también con mayor detenimiento en patología clínica. Para no mantenernos tanto en eso. Pues mire, acá de nuevo la foto del pobre perrito, acá con su abdomen pendulante, todo esto va a ser que líquido. Y si uno a veces encuentra un animal con falla cardíaca, uno puede empezar a hacer la disección de la cavidad abdominal y que encuentra, miren la cantidad de líquido que hay de la cavidad. Entonces el líquido mide la apariencia que tiene. La apariencia es una apariencia translúcida, serosa y no se ve heterogénea. Que me miren esto. Acá tengo aquí un hígado extremadamente afectado, ¿sí? Y la coloración aquí ya se está empezando a colocar un poco turbia. Esto puede ser una transición entre un trasudado y un exudado, ¿sí? Pero acá ya esa apariencia turbia que me la da el posible proceso inflamatorio que está cursando en este momento. ¿Listo? Entonces en la parte inflamatoria vamos a hablar muchísimo más de los exudados, ¿listo? Por eso no los vamos a tocar acá. Por ahora trasudados es claros, translúcidos, inoloros, con poca cantidad de células y no son de origen inflamatorio. ¿Alguna pregunta de los demás?
Ahora, recuerden, y esto es para que lo tengan en cuenta, siempre que ustedes tengan un trasudado, tienen que mirar posibles diferenciales. Digamos, usted se encuentra un animal que tenga ascitis, ¿qué puede ser? Uno, que está hipoproteinémico. Que está hipoproteinémico. Si el animal tiene disminución de las proteínas, recuerden disminución de la presión osmótica plasmática y eso hace que haya edemas. La hipoproteinemia, ¿qué me lo puede causar? Parasitismos, fallas hepáticas crónicas, entonces ya tienen varios diferenciales. Si uno encuentra un animal con ascitis, ¿qué otra cosa puede encontrar? Falla cardíaca derecha. Uno, ¿cómo lo descarta? Haciendo un ecocardiograma. Las fallas renales, ¿cómo las pueden diagnosticar? Tomando el burro, tomando la creatinina y tomando un parcial de orina. Recuerden que esas dos, el burro y la creatinina, nos indican que puede haber un posible daño renal, pero nos está evaluando en la función del riñón, no está evaluando la estructura. Para yo poder evaluar la estructura, que tengo que hacer? Uno, tomar un parcial de orina. Y después del parcial de orina, puedo tomar una biopsia. Tengan eso en cuenta porque la mayoría de clínicos creen que evaluando el burro y la creatinina ya están haciendo todo. Y muy poquita gente toma parciales de orina. Los parciales de orina son extremadamente importantes para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Listo? Y lo otro, digamos, el estasis portal. Si tengo hipertensión en el sistema portal enterohepático, pues la vena porta, que es la que me está llevando prácticamente toda la irrigación venosa del vaso del estómago y del intestino al hígado, si esa vena se tapona o me genera hipertensión, pues va a haber un edema exagerado en la cavidad abdominal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, digamos, empezamos con el shock.